profesor titular de Derecho Eclesiástico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente del Instituto de Derecho Eclesiástico tendrá a su cargo la ponencia el régimen tributario de la Iglesia Católica en el Perú conforme al acuerdo internacional. Dentro de la elaboración del programa para esta segunda jornada, el Instituto de Derecho Eclesiástico vio por conveniente intercalar con las ponencias algunos comentarios, algunas reflexiones de orden práctico referidos a nuestra realidad concreta, especialmente vinculados a tres de los temas más importantes que actualmente desarrolla en el ámbito jurídico la Iglesia Católica. Uno de ellos es el aspecto tributario, otro es el aspecto de la representatividad o la personalidad jurídica, y el tercero está referido a los centros educativos. Durante estos días, de hoy, mañana y pasado, tres miembros del Instituto de Derecho Eclesiástico, muy brevemente, vamos a exponer la opinión, el criterio del Instituto con respecto a estos tres temas. Opinión que ya hemos manifestado reiteradamente en diversas oportunidades, tanto en la Conferencia Episcopal Peruana, la Conferencia de Religiosos del Perú y en algunas conferencias y en otras reuniones. Pero hemos entendido que es una oportunidad importante para todos nosotros retomar este tema y muy brevemente reflexionar sobre él. Con respecto al aspecto tributario, que es lo que me toca a mí en el día de hoy, evidentemente la existencia del tributo en una sociedad jurídicamente organizada responde a la necesidad que tiene el Estado de procurar de sus súbditos el dinero necesario para sufragar sus propios gastos. Esta necesidad a la vez justifica al Estado, es sustentado en su capacidad de imponer todo un sistema normativo de cobranza que se caracteriza especialmente en nuestro medio por establecer con sus súbditos una relación de dependencia. Legalmente, esta relación tributaria consiste en la dependencia del sujeto pasivo, en este caso el contribuyente, frente al sujeto activo, en nuestro caso el Estado, de sufragar el primero de los nombrados el gasto público que realiza el Estado. Para ello, el sujeto activo cobra al sujeto pasivo, incluso o activamente, dicho dinero. Por otro lado, la relación entre la Iglesia Católica con el Estado peruano, convenido en el Acuerdo Internacional del 19 de julio de 1980, tiene como característica fundamental la autonomía e independencia del uno frente al otro, por lo que, en atención a ello, no deben existir situaciones o circunstancias que vulneren tal característica especialísima. En tal sentido, la Iglesia Católica en el Perú no se encuentra jurídicamente sometida a la dependencia del Estado, como quiera que, como hemos visto hace unos minutos, la relación tributaria presupone una relación de dependencia entre el Estado y sus súbditos. La Iglesia no puede estar sujeta a este tipo de relación. En consecuencia, se encuentra inafecta de todo tributo. Conforme a la doctrina generalmente aceptada, esta inafectación está dirigida a la esfera que le es propia a la Iglesia Católica. Sin embargo, la actividad de la Iglesia no se limita únicamente a la esfera que le es propia, sino en su servicio a la persona humana realiza otras actividades que caen normalmente
dentro de la esfera del derecho civil. Para este tipo de actividades, el acuerdo internacional que nos hemos referido, en su artículo 10 exonera fiscalmente a la Iglesia Católica. En efecto, dicho artículo dispone que la Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes. Por tanto, tributariamente, en lo que a la Iglesia Católica se refiere en el Perú, hay dos niveles de relaciones. Una, que es la inafectación fiscal en el área que le es propia, en atención al principio de autonomía e independencia, convenida en el mencionado acuerdo internacional. Y una exoneración fiscal en aquellos asuntos en que actúa la Iglesia Católica fuera de su propia esfera, en atención al haberse así convenido en el transcrito o referido artículo 10 del Acuerdo Internacional. Al respecto, es interesante hacer un pequeño sondeo sobre otros acuerdos latinoamericanos firmados por diversos países con la Santa Sede. Tenemos que los acuerdos más antiguos son los suscritos con la República de Haití. El primero, el 28 de marzo de 1860, el segundo, el 12 de marzo de 1861, luego el 7 de julio de 1862 y finalmente el 25 de enero de 1940. Solamente en este último se conviene que los inmuebles consagrados al culto, las casas de los arzobispos y obispos, los seminarios y los inmuebles destinados a escuelas católicas están exonerados de cargas fiscales. El acuerdo suscrito con la República del Ecuador el 26 de agosto de 1937 no contempla ninguna exoneración y o inafectación fiscal a favor de la Iglesia Católica. El suscrito con la República Dominicana el 6 de agosto de 1954 se conviene la exoneración tributaria de los bienes eclesiásticos y a los eclesiásticos solamente en aquella actividad desarrollada en razón de su magisterio espiritual, de su ejercicio espiritual. El 26 de noviembre de 1960 se celebra con el Paraguay un acuerdo, pero este está solamente referido a la elección del vicariato castrense. Con Bolivia existen suscritos dos acuerdos, uno celebrado el 1 de febrero de 1958 sobre misiones y otro celebrado el 15 de marzo de 1961 sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. El 6 de marzo de 1964 se celebra un acuerdo internacional con la República de Venezuela, en el que no se conviene nada relacionado con exoneraciones o inafectaciones de naturaleza fiscal. En lo que se refiere a la República Argentina, se celebra un acuerdo el 28 de enero de 1967, en el que tampoco nada se dice sobre exoneraciones e inafectaciones fiscales. Finalmente, con El Salvador, solamente existe un acuerdo de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas celebrado el 2 de julio de 1968. Resulta pues evidente que el acuerdo internacional suscrito entre el Estado peruano y la Santa Sede en 1980, probablemente uno de los últimos, resulta en materia fiscal de un gran contenido sustantivo, a diferencia de los otros acuerdos celebrados con otras naciones latinoamericanas, por haber sido tratado dicho tema en forma expresa y con gran amplitud por el indicado acuerdo, elevando al rango del tratado asuntos fiscales que más bien podrían corresponder a normas de naturaleza interna. En los países antecitados, los acuerdos estuvieron más bien dirigidos a reconocer la capacidad jurídica internacional de la Santa Sede y poner fin al antiguo régimen del patronato.
Queda pues claro que conforme al acuerdo internacional, en materia tributaria existen dos realidades: la inafectación de bienes y actos de la Iglesia Católica que le son propias y la exoneración tributaria de los bienes y actos de la Iglesia Católica que salen de la esfera que le es propia. Normalmente la doctrina califica como aquellos actos que le son propios aquellos que están referidos fundamentalmente al judío. En lo que se refiere a las exoneraciones, se ha establecido en nuestro medio, en su país, diversas interpretaciones que han pretendido analizar este artículo 10 del Acuerdo Internacional. Se han establecido dos criterios. Uno que nosotros consideramos o lo llamamos como el criterio literal, que interpreta que dicha norma exonera solo de aquellos impuestos o tributos que a la fecha de la suscripción se encontraban expresamente exonerando a la Iglesia Católica, y la intencional, que interpreta que la común intención de las altas partes contratantes al suscribir el acuerdo era concederle a la Iglesia Católica una especie de inmunidad tributaria general y permanente. Participan de esta interpretación, en cierta manera, la Cancillería de la República a través de dos comunicados que emitió a consulta de la Conferencia Episcopal sobre aspectos muy puntuales, pero se deja traslucir cierta vocación con respecto a esta segunda interpretación. El Tribunal Fiscal, en alguna de sus resoluciones, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el Instituto de Derecho Eclesiástico y algunos tratadistas como el internacionalista doctor Domingo García Belaunde y el tributarista doctor Humberto Medrano. Con respecto a la primera posición, la posición de interpretación literal, están los organismos de cobranza tributaria del Estado, especialmente la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Es importante, para el objeto que nos hemos propuesto, precisar cómo está funcionando en la realidad práctica este análisis, esta doble interpretación. Se encuentran incluidos al alcance de la interpretación literal, en consecuencia, fuera de toda discusión, la exoneración de los tributos siguientes: impuesto a la renta, impuesto general a las ventas por la importación de bienes donados, por los pasajes internacionales que adquiera la Iglesia Católica para sus agentes pastorales y por el alquiler de sus bienes inmuebles. Impuesto predial de todos sus inmuebles, pues cual fuese el destino que se les dé. Impuesto de alcabala por la adquisición de sus inmuebles en general. Arbitrios municipales de limpieza pública, parques, jardines y relleno sanitario por los predios dedicados a templos y conventos. Tasas por la licencia de construcción de los inmuebles destinados al culto. Tasas por la licencia de anuncio y publicidad, por los anuncios de parroquias, iglesias diocesanas, colegios y en general por todo aquello que es propia a la labor pastoral de la Iglesia. Tasas por la licencia de funcionamiento municipal de todas las entidades de la Iglesia Católica y arbitrios de serenazgo de los inmuebles dedicados a iglesias y conventos. Se encuentran incluidos o son materia de análisis o de resolución por parte de diversas entidades y conforme a diversos criterios en relación a la interpretación internacional las siguientes exoneraciones. El impuesto al patrimonio vehicular. Sin embargo, con respecto al impuesto al patrimonio vehicular, el Tribunal Fiscal, luego de un proceso que se siguió, consideró que la voluntad de las partes que suscribieron el acuerdo era el de establecer un régimen permanente y general de exoneración tributaria a favor de la Iglesia Católica, por lo que resolvió que los automóviles de su propiedad
se encuentran exonerados de dicho impuesto. Posteriormente, el decreto legislativo 776 recogió este dictamen exoneratorio y, en consecuencia, los asimiló dentro de aquellos impuestos que están fuera de toda discusión. Esta es una de las resoluciones del Tribunal Fiscal a las cuales a la que he hecho referencia en un momento, en el que el Tribunal Fiscal se apoya o por lo menos sustenta su posición en esta interpretación intencional de las partes que suscribieron el acuerdo. Y luego tenemos el arbitrio municipal por los inmuebles de propiedad de la Iglesia Católica que no estén dedicados a templos y conventos, sino a otros menesteres o alquilados a terceros. Hay algunas municipalidades que consideran procedente esta exoneración, como por ejemplo recientemente la Municipalidad de San Isidro. Otras no. Otras consideran que están gravadas con los arbitrios municipales. Otro problema que ha suscitado serias controversias en los últimos tiempos es la contribución al FONAVI y también el impuesto general a las ventas y selectivo al consumo, en general, salvo a los que nos hemos hecho referencia hace unos minutos. Conforme a lo expresado, debemos tener en consideración la aplicación unilateral espontánea que efectúa el Estado peruano con respecto a dichas exoneraciones, al disponer normativamente por decreto legislativo número 626 del 30 de enero de 1990 una ratificación de estas exoneraciones. En efecto, en 1990 el Estado peruano emite una norma ratificatoria y aclaratoria con respecto a estas exoneraciones. Y es el decreto legislativo 626. Este decreto legislativo establece textualmente que, de conformidad al acuerdo internacional suscrito por la Santa Sede y la República del Perú, confirme la vigencia para todos sus efectos de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias a favor de la Iglesia Católica, sus jurisdicciones y las comunidades religiosas que la integran. Bien. Si el problema interpretativo del artículo 10 del Acuerdo Internacional, como hemos visto, consiste en determinar si se le concedió a la Iglesia Católica un estatus de exoneración general permanente o, por el contrario, si tal norma solo estaba dirigida a las exoneraciones de las que gozaba la Iglesia Católica a la fecha del acuerdo, conforme a cualquiera de ambas posturas, las exoneraciones con que contaba la Iglesia Católica a la fecha del acuerdo estaban pues fuera de toda discusión, pues cualquiera de ambas posturas acepta como mínimo tales exoneraciones, de donde resulta irracional pretender sostener, como ha sido sostenido por algunas entidades fiscalizadoras del Estado, que lo que confirmó el decreto legislativo 626 era precisamente aquellas exoneraciones vigentes a la firma del acuerdo, es decir, aquellas exoneraciones que nadie había cuestionado, que nadie había interpretado y que era innecesario confirmar, pues nadie las había puesto en duda. Estamos seguros que la intención que tuvo el Estado al promulgar el tantas veces mencionado decreto legislativo 626 no era pretender confirmar de mutuo propio, a iniciativa personal, por una ley, el contenido de un tratado internacional innecesariamente y cuya vigencia y alcance con respecto a estos tributos nadie había puesto en duda. En consecuencia, conforme al mismo sistema de interpretación literal, si nosotros nos sometemos a los criterios de interpretación literal tributaria, el alcance más limitado que podemos darle a esta ratificación unilateral en beneficio de la Iglesia Católica que hizo el Estado peruano mediante la norma 626 es que confirmó, dentro de la aplicación del acuerdo internacional mencionado, las exoneraciones vigentes a la fecha de su promulgación, esto es, al 30 de noviembre de 1990. Entonces, si nosotros nos sometemos
a una interpretación literal del 626, lo menos que podemos interpretar es que el 626 ratificó dentro del acuerdo internacional aquellas exoneraciones que habían sido concedidas a favor de la Iglesia Católica entre el 19 de julio de 1980, en que entró en vigencia el acuerdo, y el 30 de noviembre de 1990, en que entró en vigencia este decreto ratificatorio. Si nosotros renunciáramos a una interpretación racional conforme a los criterios del derecho internacional público y nos limitáramos a la literalidad, es decir, al concepto esbozado de los párrafos anteriores, tendríamos que establecer qué leyes fueron promulgadas o que entraron en vigencia en el lapso de tiempo antes detallado para conocer cuáles fueron las exoneraciones tributarias que el decreto legislativo 626 confirmó dentro del ámbito del acuerdo. Sin lugar a duda, la más importante de todas fue la Constitución de 1979, que entró en vigencia el 28 de julio de 1980, es decir, 9 días después de la vigencia del acuerdo internacional suscrito entre la Santa Sede y el Estado peruano. Ahora bien, ¿qué conceptos normativos novedosos trajo esta Constitución que no se encontraba en forma efectiva al entrar en vigencia el acuerdo internacional? Primero, declara formalmente que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual y asociada. Y segundo, el Estado reconoce a la Iglesia Católica dentro de un régimen de independencia y autonomía como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y por eso le presta su colaboración. El Estado peruano, pues, abandona el viejo sistema confesional y pasa a integrar los países en que la libertad de religión y de conciencia constituye un derecho de la persona humana de la más alta jerarquía, e ingresa al sistema de colaboración y cooperación con las iglesias, entre ellas con especial énfasis la Iglesia Católica, a la que reconoce como la formadora de la historia, la cultura y la moral del Perú. Esta cualidad de formadora tiene un doble alcance, el de unidad y el de educación. En consecuencia, el sistema jurídico nacional en la Constitución peruana reconoce a la Iglesia Católica como el elemento de unidad y de cohesión del Perú gracias a su labor educadora y difusora de la cultura nacional. Pues fue, como el que en efecto así ha sido, el canal perfecto a través del cual tuvo realidad y vida la transculturización del mundo americano con el europeo, dando origen a nuestra propia cultura. Constituye, pues, uno de los elementos más importantes de unidad, de educación y de cultura en el Perú. En el aspecto tributario, el artículo 32 concretamente dispuso que las universidades y los centros educativos y culturales están exonerados de todo tributo, creado o por crearse. Aquí el término tributo, como muy bien lo señala la Superintendencia Nacional de Administraciones y de acuerdo con el artículo 2 del título preliminar del Código Tributario, comprende todo impuesto, contribución, tasa, alcabala, peaje, arbitrios, cabelas y cualquier otro gravamen. En consecuencia, la inafectación a la que se refiere el artículo 32 de la Constitución genera lo que la misma SUNAT estableció como la inmunidad tributaria. Conforme a lo anteriormente expresado, si nosotros nos ceñimos al sistema de interpretación literal y restrictiva, debemos concluir que conforme a dicho sistema de interpretación, el decreto legislativo número 626, al disponer que de conformidad al acuerdo internacional suscrito entre la Santa Sede y el Estado peruano, se confirmaron la vigencia para todos sus efectos de las exoneraciones fiscales a favor de la Iglesia Católica, lo menos que podemos entender es que en virtud de tal confirmación
Dentro del marco del mencionado acuerdo quedaron incorporadas las exoneraciones vigentes a la fecha del decreto legislativo referido, entre ellas las exoneraciones del artículo 32 de la Constitución del Estado, que creó un régimen de inmunidad tributaria a las universidades y entidades educativas y culturales, y por consiguiente también aquellas instituciones educativas y culturales de la Iglesia Católica, en especial a ella misma, a la que constitucionalmente declara como la educadora y culturizadora por excelencia de la nación peruana. Queda claro, pues, que al promulgarse el decreto legislativo número 626, el 30 de noviembre de 1990, el Estado peruano, por acto propio, sitúa las exoneraciones de la Constitución de 1979 dentro del alcance convenido por el Acuerdo Internacional, celebrado el 19 de julio de 1980, entre la Santa Sede y la República del Perú. Y por consiguiente, la vigencia de las exoneraciones que proclama el mencionado acuerdo incluyeron las normas de la mentada Constitución. Estando derogada la Constitución de 1979, actualmente está en vigencia la de 1993, y no contemplando la actual, la de 1993, norma constitucional, un régimen de inaplicación fiscal, porque es importante precisar que la vigencia de las exoneraciones del Acuerdo Internacional alcanzaron a las normas de la fenecida Constitución de 1979 antes mencionadas. La razón de tal importancia estriba en que las exoneraciones fiscales a favor de la Iglesia Católica en el Perú tienen como fuente no la ley nacional, sino un tratado internacional. En consecuencia, su interpretación, alcance y vigencia no se determina conforme a los criterios de la regulación normativa nacional, sino conforme a los principios del derecho internacional público. Dentro de este contexto, y en relación al tema aquí comentado, cuando un Estado, de conformidad a un acuerdo internacional, expresa su voluntad de asumir un compromiso o comportamiento determinado, tal expresión se convierte en fuente obligatoria de ese Estado con respecto al otro. Dicho en otras palabras, un comportamiento o declaración formulada en relación con un compromiso internacional pasa a formar parte inherente de tal compromiso. En tal sentido, el Estado peruano, al declarar por norma propia, decreto legislativo 626, dicha norma pasó a formar parte del acuerdo internacional que suscribió con la Santa Sede, de donde resulta que los efectos de la referida norma en cuanto a su alcance, ámbito y vigencia siguen la suerte del mismo acuerdo. Siguiendo lo expresado por García Belaunde en un informe especial que se le solicitó y referido a este tema, expresa que el decreto legislativo 626 es una y misma cosa con el acuerdo, y siguiendo el principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, habrá que llegar a la conclusión ineludible de que tal situación de beneficio tributario subsiste en plenitud de vigor. La confirmación que formula el Estado peruano de las exoneraciones tributarias a favor de la Iglesia Católica, de conformidad con el acuerdo internacional suscrito mediante el decreto legislativo 626, pasó pues a formar parte del mismo acuerdo, trascendiendo sus efectos de ley nacional. En consecuencia, su vigencia y los efectos de la misma quedan sometidos a las normas del derecho internacional público y no son derogables por otra ley nacional, por más jerarquía que ésta pueda tener. Es más, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, la cual, si bien no fue ratificada por el Perú, dicha convención forma parte del ordenamiento internacional vigente al cual sí pertenece el Perú, y por cuanto en su contenido no se ha hecho otra cosa que condensar y resumir la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ha precisado que, para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo y anexo,
todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. Siendo el decreto legislativo un instrumento formulado por el Estado peruano con ocasión del tratado con la Santa Sede, de acuerdo a lo precisado por la Convención de Viena, es decir, de conformidad a los criterios universalmente aceptados en el mundo del derecho internacional público, ha pasado a formar parte de dicho tratado. Por otro lado, resulta ilustrativo el caso de Francia con respecto a las experiencias nucleares. En efecto, el presidente de la República Francesa, el día 25 de julio de 1974, declaró que la campaña de experiencias nucleares en la atmósfera que realizaba Francia en el Océano Pacífico sería la última. Pues bien, en su sentencia del 20 de diciembre de 1974, el Tribunal de la Haya sentenció que en virtud a esta declaración, Francia había asumido una obligación de comportamiento que producía efectos jurídicos respecto a toda la comunidad internacional, sin que fuese necesaria ninguna contrapartida, aceptación ulterior, réplica o reacción de otros estados. En esa oportunidad, textualmente, el Tribunal de la Haya expresó lo siguiente: uno de los principios básicos que presiden la creación y la ejecución de las obligaciones jurídicas, cualquiera que sea su fuente, es el de la buena fe. La confianza recíproca es una condición inherente a la cooperación internacional, sobre todo en una época en que en muchos campos esta cooperación es cada vez más indispensable. Al igual que ocurre con la regla del derecho de los tratados, pacta sunt servanda, el carácter obligatorio de un compromiso internacional asumido por declaración unilateral descansa sobre la buena fe. Los estados interesados pueden, pues, tener en cuenta las declaraciones unilaterales y confiar en ellas. Están autorizados a exigir que se respete la obligación así creada. Conforme a lo dicho, el Perú, por declaración unilateral expresada en una norma jurídica de carácter interno, Decreto Legislativo 626, asumió el compromiso internacional frente a la Santa Sede de respetar la confirmación que hizo para todos sus efectos de las exoneraciones que gozaba la Iglesia Católica, cuando menos a la fecha de tal declaración, la interpretación literal restrictiva a la que hemos hecho referencia, siendo exigible el cumplimiento de tal compromiso conforme a las normas del derecho internacional público, especialmente dentro de los alcances del principio del derecho internacional conocido como actos unilaterales en sentido propio y en el que se sustenta el Tribunal de la Haya en su fallo comentado. En consecuencia, conforme a lo dicho, al confirmarse la vigencia para todos sus efectos de las exoneraciones que gozaba la Iglesia Católica a la fecha de promulgación de la Declaración Normativa del Estado peruano, el 30 de noviembre de 1990, fue asumido con categoría de tratado internacional por parte de dicho Estado peruano a favor de la Iglesia Católica la inmunidad tributaria prevista en el artículo 32 de la Constitución de 1979, que textualmente expresaba que los centros educativos y culturales están exonerados de todo tributo creado o por crearse. Por lo que la Iglesia Católica se encuentra en el legítimo derecho de exigir al mencionado Estado peruano que cumpla a cabalidad el referido compromiso, de donde resulta que la Iglesia Católica, como entidad educadora y culturalizadora de la nación peruana por excelencia y calificada a sí misma por la Constitución del Perú, goza de un régimen de inmunidad tributaria dentro del territorio nacional conforme a los principios del derecho internacional público. Es más, al formular la declaración del decreto legislativo número 626 tantas veces mencionado, el Estado peruano se situó dentro del principio del derecho internacional conocido como el principio Stoll, que establece que la conducta de una parte no puede entrar en contradicción con otra anterior si la otra parte se vincularon con ella justamente en virtud de tal conducta. El Estado peruano, pues, se encuentra jurídicamente impedido de proceder en contradicción con su anterior conducta, si por declaración normativa, decreto legislativo 626, el Estado peruano confirmó exoneraciones tributarias para todos sus efectos a favor de la Iglesia Católica, ahora, alegando consideraciones, principios o normas internas distintas, no puede modificar su conducta, pues estaría atentando contra un principio tutelar en que se sustentan las buenas relaciones de la comunidad internacional. Conforme a lo realizado,
Podemos pues concluir lo siguiente. Existe, con respecto al tributo, dos grandes niveles. Un nivel de inafectación en aquellos actos que le son propios a la Iglesia Católica, fundamentalmente aquellos actos relacionados con el culto. Y aquellos actos y contratos que realiza la Iglesia Católica fuera del ámbito que le es propio, se encuentra exonerada conforme a dos criterios. Un criterio literal, el que hemos expresado nosotros y que el Instituto de Derecho Eclesiástico opina, considera de que genera este criterio literal, esta interpretación literal, una inafectación, una inmunidad tributaria por las razones que hemos expresado, y por otro lado, un criterio intencional en que la común intención de las partes al celebrar el acuerdo internacional era de crear un régimen de exoneración permanente a favor de la Iglesia Católica. Evidentemente, esta exoneración, esta afectación, esta inmunidad tributaria de la Iglesia Católica no es un derecho ilimitado. Existen otras consideraciones que intervienen en su desarrollo, en su determinación. Hay consideraciones éticas, hay consideraciones jurídicas, hay principios que hay que tener en cuenta. El uso de esta inmunidad tributaria en aquello que no le es propio a la Iglesia, pensamos nosotros que no es un uso ilimitado, sino su aplicación debe ser racional, adecuada y uniforme. Creemos pues que en todo caso es una responsabilidad muy seria por parte de la Iglesia Católica y de sus instituciones la manera en que aplica esta exoneración, esta inmunidad tributaria, este régimen tributario al que se ha visto sometida excepcionalmente dentro del marco latinoamericano. El comportamiento de la circunstancia que ellos se produzcan evidentemente puede traer situaciones y consideraciones para los demás países hermanos en América Latina. En términos generales, esa es la opinión muy general, por cierto, de lo que el Instituto de Derecho Eclesiástico piensa con respecto a la situación tributaria de la Iglesia Católica en el Perú. Muchas gracias.